mejorar o desarrollar, pero desde proyecto de investigación, ¿no? Proyecto de investigación, pero proyecto de investigación no descriptivos o proyectos de donde los estudiantes frente a un tema interesante recogen información, procesan para que puedan construir algún conocimiento, etcétera, sino proyecto de investigación donde los estudiantes, aparte de desarrollar eso, con el acompañamiento nuestro y desde la escuela, puedan contribuir a dar soluciones a problemas identificados en el contexto, problemas en el contexto familiar, problemas en el contexto personal, problemas en los aprendizajes, etcétera. Es decir, distintos problemas de interés de ellos, pero que con nuestra orientación, asesoría y acompañamiento podamos ir buscando alternativas de solución. Entonces, Zacarías, Juan José, Verónica, de esa manera es que entramos a esta sesión 4 y la sesión 5 vamos a hablar netamente de proyecto de investigación, acción participativa educativa, pero proyectos desarrollados, diseñados y es más, preplanificados con los estudiantes. Muy bien, entonces, siempre atentos al chat de la sala, amigos. Por ejemplo, ya está el link de asistencia. Eh, Mientras vamos desarrollando, más bien los invito, registren su asistencia. Y mientras vamos desarrollando esta sesión 4, los invito a que me acompañen a ir desarrollando esta sesión 4, pero me acompañen desde el chat de la sala, dejando sus aportes, sus comentarios, sus preguntas. O como somos pocos, pueden ir activando su micro y vamos conversando sobre esta temática. Voy a compartir pantalla porque vamos a ir centrando el propósito de esta sesión número 4. Muy bien. El seminario, este seminario compuesto por 6 sesiones, ¿no? Es un seminario organizado por estas instituciones, por ENOSA, la ADRE Piura, la ADRE Tumbes, ¿no? Y ahí gestionado por Todo Educa, ¿no? Este seminario donde estamos desarrollando orientaciones de cómo elaborar, de cómo formular proyectos innovadores y le estamos denominando soluciones innovadoras para aprender con energía, ¿no? Entonces, ustedes han ido transitando con nosotros por la sesión 1, la 2, la 3, y el objetivo es cómo es que interactuamos, intercambiamos experiencias y fortalecemos nuestras capacidades para formular este tipo de proyectos, tanto proyecto de innovación como proyecto de investigación, acción, que es lo que estamos entrando en esta sesión número 4. Y se va a extender hasta la sesión 5, porque luego la sesión 6, amigos, va a estar orientada ya cómo ustedes pueden esos proyectos innovadores o proyectos de investigación que ya estén pensando, organizándose, lo puedan postular al concurso del fondo, ¿no? Es decir, este esfuerzo que hagan poder buscarles oportunidades para que el proyecto acceda a financiamiento, asistencia técnica y pueda desarrollarse en mejores condiciones en la escuela. También es el objetivo central también de este seminario. No olviden, más bien, colegas, hemos actualizado ahí la fecha. 14 de diciembre, el proyecto elaborado. ¿Por qué va a ser, digamos, el producto central de este seminario para que ustedes accedan a la certificación gratuita de este seminario por estas dos instituciones y Todo Educa, ¿no? Entonces, el producto final del seminario es que ustedes hayan elaborado su proyecto de innovación educativa o su proyecto de investigación-acción utilizando los formularios que se utilizan en el concurso nacional de proyecto de innovación educativa del FONDEP 2025, que ya empezó. Es decir, 15 de noviembre ya empezaron las inscripciones, así que ustedes ya pueden empezar a ir postulando sus proyectos y de a pocos ir completando la información. Estamos en la sesión número 4. Un momento. Estamos aquí, colegas. Y la pregunta es esa, ¿no? Zacarías, Patricia, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo podríamos diseñar de una manera pertinente, basada en los intereses de los estudiantes, pero cómo podríamos diseñar proyectos de investigación, acción participativa educativa,
pero desde un inicio hacerlo con los estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque justamente en el concurso del FONDEP, en la categoría 3, se está a la búsqueda de proyectos de investigación, pero diseñados, implementados y evaluados con los estudiantes. Entonces, en la categoría 3 del concurso del FONDEP, no es que se estén buscando proyectos de investigación diseñados y desarrollados por docentes, por temáticas que solo es de interés o bajo metodologías que son de manejo solo de docentes. No, estamos hablando de proyectos, es decir, estamos hablando de ese enfoque basado en proyectos, pero proyectos en este caso de investigación. ¿Pero qué tipo de investigación? Acción, es decir, frente a un problema, los estudiantes actuando para resolverlo desde el rol que están acompañados por nosotros los docentes. Entonces, la sesión 4, la sesión 5, vamos a dar orientaciones de cómo este proyecto diseñado o preplanificado con los estudiantes lo podríamos ir ya formulando utilizando los formularios de concurso del FONDEP para la categoría 3. Y la sesión 6, colegas, por eso no se pierdan, es toda una secuencia. La sesión 6 ya es pautas, tips, orientaciones prácticas de cómo postular los proyectos innovadores o los proyectos de investigación a concurso del FONDEP. Porque justamente el producto final del seminario es ese proyecto que ustedes hayan elaborado como institución y que lo van a postular a concurso del FONDEP. Esta sesión 4, el propósito es que a través de este diálogo que establezcamos, por eso que les decía, ustedes a través del chat del Zoom o a través del micro, lo pueden activar en cualquier momento, es poder reflexionar con ustedes cómo es que podemos diseñar proyecto de investigación-acción, pero desde la participación inicial con los estudiantes. Tenemos dos bloques. Un primer bloque, vamos a dar esas orientaciones de cómo hacer esa formulación de proyecto con los estudiantes. Y luego un segundo bloque, sí nos gustaría conocer algunas ideas que tengan ustedes, ¿no? Lo que tengan hasta este momento. Profesor, mire, he ido escuchando la sesión, me gustaría quizás, conociendo a mis estudiantes, investigar con ellos sobre esto, y a partir de las ideas que ustedes puedan alcanzar, poder darles una retroalimentación y cómo esto puede ir cogiendo forma, ¿no? E ir pensando en desarrollarlo el siguiente año. Entonces, dos bloques, un primer bloque, nos centramos en orientaciones de cómo hacerlo, y un segundo bloque, nos centramos ya en los intereses de ustedes, ¿no? Es decir, hasta este momento, ¿qué ideas de proyecto de investigación estarían pensando desarrollar los estudiantes? Ustedes activan micro, lo plantean y vamos retroalimentando esas ideas iniciales. Muy bien. Vamos a empezar con el primer bloque. Orientaciones. Orientaciones de cómo diseñar un proyecto de investigación-acción con los estudiantes, ¿no? De cómo hacerlo con ellos. Y eso no es otra cosa de preplanificar. Es decir, cómo preplanifico un proyecto de investigación con mis estudiantes. Ustedes, yo sé que han trabajado proyectos de aprendizaje, es decir, tienen experiencia trabajando sesiones de aprendizaje en el marco del enfoque por proyectos. Entonces, vamos a recoger ese saber que ya tienen ustedes de cómo trabajar bajo ese enfoque por proyectos, ¿no? En este caso, proyecto de aprendizaje, yo sé que tienen experiencia. Y ustedes saben que en ese enfoque de trabajo por proyectos, una primera etapa que es clave es la preplanificación. Muchos dicen, y en esa preplanificación lo clave es cómo negocio con los estudiantes, es decir, cómo es que identifico con ellos el proyecto que les gustaría y quisieran desarrollar. En este caso, un proyecto de investigación, ¿no? Es decir, investigar para resolver un problema identificado en el contexto. Excelente. Entonces, en este bloque 1 vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo van a participar ustedes a través del chat del Zoom o activando su micrófono en el momento apropiado? Pero para eso quisiera empezar con un ejemplo, ¿no? No vamos a poner en el rol de que somos, por momentos, de que somos docentes y por otros momentos en el rol como que si fuéramos estudiantes, ¿sí? Entonces me van acompañando, ¿no? Interactuando, dejando sus comentarios, sus preguntas, ¿no? O sus propuestas en el chat de la sala o activando su micro. Muy bien. Un momento. Listo. Vamos con el bloque 1. Vamos a desarrollar un ejercicio, una simulación de que somos docentes y que estamos a cargo de nuestros estudiantes
y que queremos desarrollar con ellos un proyecto de investigación, ¿no? Pero bajo la metodología acción participativa, es decir, frente a un problema identificado, con los estudiantes nos orientamos a dar la respuesta desde el rol que estamos. Pero esta situación está partiendo de una situación problemática del contexto, porque desde ahí ya voy planteándoles una idea central de los proyectos de investigación, acción participativa, que pueden surgir de la situación problemática del cada contexto. Entonces ya tenemos ahí una primera definición de qué es un proyecto de investigación. Y otra segunda definición o característica de estos proyectos, ya lo hemos dicho, ¿no? Que frente a un problema, los estudiantes, acompañados por docentes, desde el rol y desde la escuela, se orientan a darle una solución. Otra definición del proyecto de investigación, acción participativa educativa. Entonces, vamos a simular de que, He visto a ti haciendo diseños, pues como un audio. Ya. Entonces, amigos, nuevamente pueden ir activando su micro cuando desean participar o dejando su comentario en el chat de la sala. Entonces, yo les decía, vamos a imaginar que hemos recogido distinta información con los estudiantes y el desafío ha sido identificar con los estudiantes distintas problemáticas que los afecta directamente a ellos o en el contexto de su familia o fuera en la comunidad. Entonces, eh, a veces cuando iniciamos el año escolar, siempre hacemos esta actividad con los estudiantes, a ver, conozcamos el contexto donde vivimos, qué problemas hay a nivel de salud, socioeconómico, productivo, de convivencia, etcétera. Y a veces hacemos este tipo de actividades para identificar con los estudiantes qué problemáticas hay y que son sentidas por los estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a pensar en eso, de que hemos hecho ese recojo, esa exploración de información con los estudiantes sobre su contexto con el objetivo de que exploren problemáticas. Y una de esas problemáticas identificadas con los estudiantes es esta, ¿no? Ya que hablamos de este seminario de soluciones innovadoras para aprender con energía, una de esas problemáticas que hemos identificado y deliberado con nuestros estudiantes es esta, ¿no? Muchas familias en nuestras comunidades, ¿no? En nuestra comunidad profesor, hemos identificado, ¿no? Si bien el país, ¿no? Nuestra familia están pasando por una situación económica, ¿no? Que impacta mucho la calidad de vida, salud, educación, en todos los ámbitos, pero también hemos detectado en todo ese contexto, en ese panorama, por ejemplo, ¿no? Esta situación de que cada vez, ¿no? Se incrementa el consumo de energía, se incrementa los costos del servicio de energía y eso impacta en la economía de las familias y muchas familias, ¿no? Al incrementarse estos costos, ¿no? Por la energía consumida, ¿no? Muchos pasan ciertas dificultades de diferente tipo. Y lo que hemos identificado en esa exploración de contexto con los estudiantes es esta problemática, ¿no? Es un primer recojo de información, una exploración de contexto, y muchas familias de nuestra comunidad presentan esta problemática, el incremento. El incremento del costo, ¿no? Del consumo de energía. Es decir, los costos de energía eléctrica se han incrementado, lo que impacta en las economías ya precarias en nuestras familias. Entonces, esto que estoy mostrando, nuevamente lo que menciono es que hemos llegado a esta conclusión con los estudiantes luego de haber explorado en su contexto. Eso es lo primero que hay que hacer, amigos, si queremos desarrollar proyecto de investigación. Exploremos con los estudiantes dónde viven, su comunidad, sus familias, al interior de la escuela, qué situaciones hay, qué problemáticas hay, y frente a ello, si es posible, poder priorizar cuál de ellas nos gustaría investigar. Entonces, producto de esa deliberación con los estudiantes, hemos identificado que esta problemática nos gustaría
investigar con los estudiantes. ¿Para qué? Para poder darle o contribuir a su solución. Entonces, si esa es la problemática explorada inicialmente con los estudiantes y que tiene que ver con el incremento del costo por el consumo de energía que impacta negativamente ya en las economías muy precarias que tenemos en nuestras familias, frente a ese problema, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué nos gustaría investigar? ¿O qué podríamos plantear, ¿no? Para contribuir a resolverlo. Entonces, eso es clave, amigos, como punto inicial para preplanificar con los estudiantes, identificar con ellos, deliberar con ellos sobre todas esas problemáticas, ¿no? Que ellos la sienten diariamente, sobre cuál quisieran, ¿no? Involucrarse en su solución. Ese es el punto de partida para poder ir formulando proyectos de investigación-acción con los estudiantes. Entonces, imagínense que esa situación problemática la hemos identificado inicialmente con los estudiantes y sobre eso quisiéramos investigar. ¿Qué hace un investigador frente a una problemática identificada? ¿Qué es lo que hace primero? Empieza a preguntarse, ¿cierto? Es decir, empieza a formular preguntas sobre esta temática que voy a investigar, ¿no? Es decir, ¿qué preguntas me planteo si quiero investigar sobre este problema y quiero contribuir a su solución? Yo no sé si poniéndonos en el caso, ¿no? Poniéndonos en el caso de que todos los que estamos aquí en sala virtual somos estudiantes y sobre esa problemática, ¿qué preguntas nos podríamos plantear? ¿No? Entonces ahí hay que nuevamente en asamblea de aula, de manera espontánea con los estudiantes, porque estamos preplanificando con ellos, poder decirles, a ver, amigos, si esta temática, esta problemática identificada inicialmente de nuestro interés, ¿qué pregunta nos podríamos hacer si queremos investigarla y queremos contribuir a su solución? Eso es lo que se hacen todos los investigadores, amigos. Frente a una situación, se plantean preguntas. Y preguntas de fondo, preguntas que los va a hacer justamente indagar, pensar, reflexionar, recoger, manejar información, generar conocimiento y aportar a la solución del problema. Quizás una de esas preguntas que nos hagamos con los estudiantes está relacionada con esto de acá, ¿no? Profesor, si ese es el tema central del que vamos a investigar, quizás una pregunta sea, más bien, hagamos la idea que esto donde esté encabezado pregunta central, pregunta secundaria, todavía no existe, ¿sí? Y quizá una pregunta, porque estamos como en lluvia de ideas con los estudiantes, y una pregunta sea esa, ¿no? Profesor, entonces, ¿cómo podríamos ahorrar en consumo de energía? Ah, ya, muy bien. Y todo eso que van planteando los estudiantes, nosotros, como estamos preplanificando con ellos, hay que acoger esa propuesta y hay que anotarla, ¿no? En la pizarra, en forma de metaplan, etcétera. Quizá una pregunta sea esa, ¿cómo ahorraríamos energía entonces? Quizá otra pregunta que surja con nuestros estudiantes es, profesor, y en el hogar, en nuestras familias, ¿cómo estamos usando la energía eléctrica? ¿Cómo estamos accediendo y cómo estamos usándola? ¿No? ¿La estamos usando bien? ¿Estamos usándola de manera racional, de manera responsable? La forma como la usamos y accedemos a esa energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo lo venimos haciendo? ¿Cuáles son nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Respecto al uso de la energía? Muy bien, y esa pregunta la anotamos ahí también con los estudiantes. Quizás hay otra pregunta, ¿no? Profesor, y entonces si hay familias que el consumo de energía les está golpeando fuertemente más que a otras, ¿por qué se está incrementando el costo de la energía eléctrica? ¿A qué se debe que se incremente el costo? Porque quizás hayan factores que sí sean de manejo dentro de las familias y que contribuyan a reducir esos costos, ¿no? Entonces, una buena pregunta y la recogemos, la anotamos ahí con ellos. Profesor, entonces, si nuestras familias están presentando alto costo por consumo de energía, ¿y eso qué genera? Pues también en las familias, ¿qué genera? ¿Qué pasa? ¿Qué efectos produce, ¿no? Los altos costos de energía. Y quizá esa pregunta también, planteada por los estudiantes, la recogemos, porque esa pregunta es muy buena, porque tiene que ver con indagar sobre los efectos, las consecuencias sobre el uso de la energía. Entonces, todo eso que van planteando los estudiantes lo vamos recogiendo, lo vamos anotando y no se preocupen en esta etapa, amigos, ¿no? Juan José, Manuel, no se preocupen en esta etapa porque estamos recogiendo información, lluvia de ideas.
todas las preguntas que están planteando los estudiantes, anotémoslas, recogemos, ¿no? Y luego ya podríamos irlas organizando, relacionando, reagrupando, etcétera, y ya podríamos ir dejando un poquito más limpio, digamos, esas preguntas, como lo estoy planteando aquí yo en la presentación. Y por ahí también pueden haber preguntas, profesor. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué alternativas plantearíamos para ir desde las familias reduciendo los costos? Algo se podrá hacer, ¿cierto? Entonces, podemos investigar alternativas de solución y poder desarrollarlas con las familias. Entonces, si hay ese tipo de preguntas, las recogemos también. Y pueden haber otras más, colegas. En esta etapa de preplanificación del proyecto, todas las preguntas que planteen nuestros estudiantes las recogemos. Estamos en una etapa de lluvia de ideas y ahí no es posible, no, más bien hay que dar libertad para que ellos se expresen, planteen sus preguntas y después podemos ir agrupando, asociando las preguntas parecidas, podemos ir reformulando, pero les dimos la libertad para que ellos se expresen y planteen sus preguntas. Vean ustedes toda esta parte, qué necesario es trabajar bajo este tipo de proyecto de investigación, porque ¿qué estamos haciendo en los estudiantes aquí? Lo que estamos promoviendo en ellos es esa capacidad, ¿no? De poder preguntarse, de despertar la curiosidad, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Por qué se debe ese problema? ¿Cómo lo podremos resolver? Estamos poniendo en acción, estamos generando en ellos oportunidades para que pongan en acción su creatividad, su criticidad. Entonces, ahí está la otra característica de los proyectos de investigación-acción, de que ofrecen oportunidad para que los estudiantes desarrollen la curiosidad y el pensamiento crítico. Conforme se van preguntando, ¿no? Se van interrogando y en ese sentido se van orientando, ¿no? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué preguntas voy a considerar para investigar? Hay una tercera característica de los proyectos de investigación, amigos. Entonces, si ustedes han mirado el currículo, dice, si queremos desarrollar competencias, es básico desarrollar el pensamiento crítico y creativo. Miren, trabajar de esta manera con los estudiantes es poner en acción su pensamiento crítico, su pensamiento creativo, y en todo momento despertando en ellos la curiosidad. Si eso no se da desde el inicio, amigos, quizás ya más adelante desarrollar el proyecto de investigación quizá no tenga los resultados que buscamos. Muy bien. Y como pueden ver ahí, colegas, ¿no? Si nos hemos ido planteando algunas preguntas, ya mirando de una mirada más formal ese proceso creativo desarrollado con los estudiantes, esas preguntas ya las podríamos ir transformando en objetivos. ¿Y ahí qué es lo que ha ocurrido, colegas? Si es que frente a una problemática de interés identificada con los estudiantes y sobre esa voy a investigar para darle una solución con los estudiantes y desde la deliberación y la reflexión con ellos nos hemos ido planteando preguntas de investigación, ¿no? También es importante que los estudiantes vayan aprendiendo de que todo proyecto de investigación tiene sus objetivos, pero que esos objetivos se desprenden y guardan relación con las preguntas de investigación que ellos se hayan podido y con nuestro acompañamiento hayan podido ir formulando. Y esas preguntas, si posible, las organizamos en una pregunta principal, luego las podemos ir organizando en preguntas secundarias. ¿Por qué? Porque las preguntas secundarias marcan la pauta, el proceso que voy a seguir para poder responder mi pregunta central. Mire mi pregunta central, ¿cómo ahorro? ¿Cómo economizo al usar responsablemente los recursos? En este caso, la energía eléctrica. Para eso, investigo cómo uso la energía, por qué se incrementan los costos, causas, consecuencias y alternativas ¿qué alternativa de solución? Entonces, una, dos, tres, cuatro preguntas, que en este caso son preguntas específicas o preguntas secundarias, voy a abordar con mis estudiantes para dar respuesta a esta pregunta central. Pero estas preguntas, ¿con quién las voy formulando? Con los estudiantes, en lluvia de ideas, de manera espontánea, libre, la creación ahí. Y luego ya las puedo
agrupar, asociar con ellos, y con ello podría ir identificando de todas estas preguntas cuál sería la pregunta central, ¿no? Y cuáles podrían ser las preguntas específicas. Pero luego de haber posibilitado la lluvia de ideas y haber sistematizado la información. Ahora sí le damos un poquito más de orden a ese proceso creativo con los estudiantes y reflexivo. Cuando ya tenga esas preguntas elaboradas con ellos, organizadas, ¿no? Y mejoradas con ellos, ya podríamos entrar también con ellos, porque estoy preplanificando con ellos, por lo tanto, amigos, ¿no? A mis estudiantes, ¿cuáles serían los objetivos de nuestra investigación? Entonces ahí, esas preguntas con ellos mismos las podemos ir convirtiendo. De preguntas las convertimos en objetivos. Entonces los objetivos de investigación se desprenden de esas preguntas de investigación elaboradas con los estudiantes. Como pueden ver ustedes, ¿no? Si vamos relacionando, esa pregunta central traducida en objetivo quedaría, ¿no? Por lo tanto, nuestra investigación, es decir, la intencionalidad de nuestro proyecto de investigación-acción, es poder desarrollar alternativas pertinentes, viables, que puedan ser aplicadas dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias. ¿Para qué? Para ahorrar energía eléctrica. Ese es el objetivo central de mi investigación. Todo lo que haga tiene que estar orientado a eso, a que podamos construir alternativas para que dentro de nuestros hogares, con las limitaciones y los recursos que tengamos, podamos disminuir los costos por el consumo de energía. Y nuestra economía también se vea favorecida. Y lógicamente, ¿no? Si esa es mi pregunta central, pues mi objetivo central es ese. Va en ese nivel, en esa línea. Y si ustedes miran este objetivo y la pregunta central y el objetivo central, cualquiera que lo lee desde el inicio dice, ah, muy bien, los estudiantes no se van a quedar solamente recogiendo información del por qué en las familias se está incrementando el consumo por energía. ¿Qué prácticas hay detrás? No se está quedando en un nivel de recojo de información, sino que si yo miro la pregunta y miro el objetivo central, desde que la leo, los estudiantes van a avanzar hacia la construcción de alternativa de solución a partir de eso que han investigado. Y entonces ahí está la cuarta característica de un proyecto de investigación-acción participativa educativa. Los estudiantes, al identificar un problema, desde el nivel y el rol que están, contribuyen a su solución. Y esa cuarta característica es la característica esencial de un proyecto de investigación-acción participativa educativa. Vean ustedes, luego de que dialogado con los estudiantes y hemos reorganizado las preguntas, esta primera pregunta secundaria, ¿cómo usamos la energía eléctrica en otros hogares? Una pregunta muy exploratoria, ¿cierto? Como para arrancar la investigación, está muy bien. Y si es posible, estas preguntas secundarias, amigos, luego de que las limpiamos, entre comillas, con los estudiantes, es decir, las analizamos, organizamos, reorganizamos, reformulamos, si es posible, les podemos hasta dar una secuencia lógica. ¿Cuál sería primero? ¿Cuál sería segunda, tercera, cuarta? En ese orden podríamos ordenar las preguntas secundarias. Como está aquí. Exploro cómo uso la energía. Explico, ¿no? ¿Por qué se incrementa? Las causas. Explico las consecuencias. Indago y planteo qué alternativas de solución. Entonces, hay una secuencia lógica en las preguntas y todas ellas contribuyen o se orientan a dar respuesta a la pregunta principal. Pero nuevamente, amigos, en la etapa de preplanificación demos libertad para que los estudiantes se pregunten, pongan en acción su criticidad, su pensamiento crítico, se pregunten, se interroguen, pongan en acción su curiosidad. Después ya podemos hacer todo ese tipo de reorganización de las primeras ideas. Podríamos ir identificando con ellos cuál es la pregunta central de ese conjunto de preguntas que ellos han planteado. ¿Cuáles serían las preguntas secundarias, las más apropiadas para dar respuesta a la pregunta central y qué orden podrían tener? Pero eso lo haríamos después de haber aplicado esta técnica de la lluvia de ideas, que da muchos resultados. Personalmente la utilizo mucho.
con los estudiantes cuando vamos preplanificando proyecto de investigación. Y esas preguntas ya traducidas en objetivos, como pueden ver ustedes, va guardando relación. Por ejemplo, la segunda pregunta secundaria, ¿por qué se incrementan los costos de energía eléctrica? Eso traducido en objetivo de investigación está orientado a explicar. Es decir, cuando los estudiantes respondan esta pregunta, ¿qué estarán haciendo? Explicando. Entonces va a explicar por qué se incrementan los costos de energía eléctrica en los hogares. Pero previamente a eso, han recogido información y han explicado cómo en las familias se usa la energía eléctrica en los hogares. Es decir, ya tenemos información exploratoria. Y a partir de esa información recogida, quizá ya podemos ir identificando las posibles causas de por qué se está incrementando el consumo de energía en las familias. Si miramos la tercera pregunta específica, colegas, ¿no? Nuevamente, los invito, si conforme vamos explicando este proceso de preplanificación de un proyecto de investigación, hay preguntas, háganlo en el chat de la sala o activen su micro y nos van acompañando en este análisis, porque a partir del ejemplo podemos llegar a algunas conceptualizaciones de los proyectos de investigación, acción participativa. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué consecuencias genera que se incrementen los costos? Entonces los estudiantes van a tener que analizar, explicar las consecuencias que genera el incremento de los costos del uso de energía. Y la pregunta secundaria, que en este orden que le hemos dado con los estudiantes está al final, pero no porque está al final, tiene preponderancia porque justamente ahí los estudiantes van a diseñar, ¿no? Van a evaluar soluciones pertinentes en sus hogares orientadas al uso responsable de energía que permita controlar, ¿no? El incremento de los costos. Entonces, por lo tanto, ese último objetivo podría ser evaluar, aunque ahí yo le he puesto diseñar y evaluar, aunque la sugerencia normalmente ya más formal, ¿no? Es que un objetivo tenga por ahí Dígame, una acción señora concreta, Magali. o diseñar o evaluar. Quizá me Ya, anime sí, dice la solamente a señora evaluar, que pero ya ¿por qué? fueron, ya les Porque para que abrieron. evalúen, los estudiantes tendrán que diseñar, prototipar, experimentar o validar, ¿no? Y poder evaluar, ¿no? Esta solución que estoy planteando es pertinente o no, da resultados, el resultado que esperábamos, contribuye a bajar los costos de energía eléctrica, bacán. Entonces, como pueden ver ustedes, cuando trabajamos con los estudiantes, deliberamos con ellos cuáles son las preguntas de investigación y luego la vamos ordenando, cuál sería la principal o cuál serían las secundarias o cuál sería la central y las secundarias. Poder ir con ellos identificando, por lo tanto, cuáles son nuestros objetivos de investigación, que lo podríamos traducir, ¿no? De las preguntas los traducimos en objetivos, como lo están viendo aquí en el ejemplo. Entonces, amigos, estoy preplanificando un proyecto, ¿no? En este caso de investigación, acción, frente a un problema, actúo con los estudiantes, pero aquí tiene una característica, ¿no? Que es participativo. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo en el ejemplo, ¿quiénes participan directamente identificando, formulando las preguntas, cuáles van a ser los objetivos de investigación? Son los estudiantes acompañados por los docentes. Entonces ya se ven esos dos actores. Pero ahí tampoco se puede quedar, digamos, el alcance del proyecto, porque más adelante, ya cuando lo vayamos implementando, son las familias que tienen que involucrarse también en la solución. Una solución que va a estar diseñada, evaluada por sus hijos, por los estudiantes, ¿no? Y las familias en el proceso de investigación también, participativo. Estudiantes, docentes, familias y otros actores. Pero vean ustedes el rol, hasta aquí, si quisiéramos hacer un corte, miren el rol que tiene el docente. Entonces, no estamos hablando de un proyecto de investigación, acción participativa educativa, donde ustedes los docentes lo van a diseñar, lo preplanifican, lo planifican, lo implementan ustedes y los estudiantes no participan desde el inicio. Entonces, no es un proyecto de investigación participativa educativa que se está buscando
en el marco del concurso del FONDE en la categoría 3. Entonces, un proyecto de investigación-acción es diseñado, es formulado e implementado por los estudiantes y acompañados pedagógicamente por los docentes. Es otra característica de estos proyectos de investigación-acción participativa educativa. Muy bien. Si con mis estudiantes, al momento de ir preplanificando, ya identifiqué una problemática que es de interés de ellos, ya he ido deliberando con ellos cuáles serían las preguntas y objetivos de investigación, ¿no? En otras palabras, estoy construyendo con ellos el plan de investigación, colegas, ¿no? Entonces, la otra pregunta que podría plantearme con ellos sería, si esas son mis preguntas y mis objetivos, ¿cómo vamos a hacer la investigación? Es el procedimiento metodológico. Y nuevamente, esto hay que dialogarlo e identificarlo y organizarlo con los estudiantes. Entonces, nuevamente, les podría ir, ¿no? Repreguntando. Siempre, miren el rol de nosotros los maestros. Es preguntar, repreguntar. Ese es nuestro rol. Yo no necesito ser un experto, ¿no? En uso de energías, consumo de energía, un ingeniero, ¿no? Que ve ese campo, ¿no? No necesito. Lo que sí tengo que tener es la capacidad pedagógica para orientar los procesos reflexivos de investigación de los estudiantes. Porque con ellos quizás voy a ir aprendiendo también esto, porque es un conocimiento bastante técnico. Y en el proceso de investigación los docentes vamos aprendiendo con los estudiantes. Y esa es otra característica que tienen estos proyectos de investigación, de que el docente no es el experto en la temática. El docente es uno más en el proceso de investigación con los estudiantes para generar conocimiento. Entonces, no necesito ser un especialista, un experto en ese tema, porque voy a investigar con los estudiantes. Es decir, voy a desarrollar todo el procedimiento que usa un investigador, en este caso con mis estudiantes, para generar conocimiento. Y producto de esta investigación, tanto estudiantes, docentes y familias, pues habrán desarrollado un conocimiento que antes no lo tenían y que están actuando frente a un problema, ¿no? Entonces, los proyectos de investigación también es una oportunidad, amigos, para nosotros también desarrollar nuestras capacidades pedagógicas. Entonces, aquí, lo que hay que conversar con nuestros estudiantes es, si hemos identificado un problema de nuestro interés, nos hemos planteado preguntas y objetivos, quizá la otra pregunta en esa etapa de preplanificación sería, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr nuestros objetivos de investigación para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación? ¿Cómo lo vamos a hacer, amigos? Ya tenemos nuestros objetivos, ya tenemos nuestras preguntas, ya las hemos reorganizado, ya las hemos secuenciado, ya las hemos ordenado. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Nuevamente, amigos, lluvia de ideas, porque aquí nuestros estudiantes van a plantear sus propuestas mirando los objetivos y las preguntas. Si esas son mis preguntas y mis objetivos como estudiantes, ¿qué vamos a hacer? Es decir, con ellos hay que construir inicialmente el plan de investigación. ¿Cómo voy a investigar? Para dar respuesta a esas preguntas y esos objetivos. Y luego de esa lluvia de ideas, donde los estudiantes proponen, analizan, deliberan, ¿no? Y evalúan si esas actividades, esas acciones de ese procedimiento son las pertinentes, nos va a permitir responder a nuestros objetivos de investigación. Después ya con ellos podemos nuevamente reordenar, reorganizar, ¿no? Corregir, mejorar. Y quizás el producto de esa etapa de la preplanificación, es decir, cuando identifico con ellos el procedimiento de investigar ya organizado, en limpio, puede ser uno como el que estoy mostrando aquí. Y justamente este procedimiento que identifiqué, organicé con mis estudiantes, guarda relación con los objetivos de investigación. Y los objetivos guardan relación con las preguntas. Es una cadena. Entonces estoy asegurando consistencia desde la preplanificación con mis estudiantes. Y si ustedes pueden mirar,
Aquí, mirando los objetivos secundarios o específicos, de ello nos hemos ido apoyando para organizar, mejorar con mis estudiantes el procedimiento que van a seguir para investigar. Entonces, si ellos quisieran, ¿no?, explicar cómo en las familias están usando, será de manera responsable o sea, de manera inadecuada, no lo sabemos, porque vamos a explorarlo. Entonces, ¿cómo haríamos para explicar cómo en nuestras familias estamos usando la energía eléctrica? Y la propuesta de los estudiantes sería, profesor, ¿y qué tal si hacemos visitas domiciliarias? Y en esas visitas vamos a recoger, ¿no? Vamos a entrevistar y vamos a analizar esa información producto de las visitas y las entrevistas que hagamos a los hogares de cómo están usando la energía eléctrica. Entonces, todo esta acción, amigos, que responde a este objetivo, fácilmente yo ahora puedo trabajar en una experiencia o una unidad didáctica. Ustedes saben que según el currículo ustedes pueden trabajar distintas unidades didácticas, ¿no? Unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje, módulos, eso sigue vigente, colegas. Entonces, si yo quisiera responder esta pregunta secundaria y lograr este objetivo específico, lo lógico sería que con los estudiantes, ¿no?, haga visitas domiciliarias y recoge información a través de entrevistas para recoger información, explorar sobre cómo nuestras familias o cómo en nuestros hogares estamos usando adecuado o inadecuadamente la energía eléctrica. Y quizá eso yo fácilmente lo podría trabajar en un proyecto de aprendizaje, cuyo producto sea esto, ¿no? Un informe, ¿no?, que describa y explique cómo usan la energía eléctrica nuestras familias. Entonces, fácilmente eso yo lo podría desarrollar en el marco de esa unidad didáctica, que es un proyecto de aprendizaje, quizá lo trabaje en marzo o en abril, dependiendo ya del cronograma que establezcan con los estudiantes. ¿Cuándo haríamos esto, no? Si ustedes miran acá, el segundo objetivo, ¿no? Amigos, lo que queremos es recoger información que nos permite explicar por qué se está incrementando el costo de energía eléctrica en los hogares. Quizás no son en todos, son en algunos. Pero ya identifiqué en qué hogares, porque ya exploramos la problemática, el paso previo, el procedimiento previo. Entonces, lo otro sería, de todos esa información que hemos recogido en los hogares, podemos identificar casos de familias donde el incremento es excesivo, ¿no?, de los costos por el uso de la energía eléctrica. Y quizá aquí utilicemos un análisis de casos. Entonces, pero eso, ¿quién lo irá proponiendo? Los estudiantes con sus docentes. Podríamos identificar y analizar casos de familias cuyo incremento del coste de energía, ¿no?, es muy significativo, y a partir de eso, del análisis de casos, podamos explicar a qué se debe que en ese grupo de familias, 3, 4, 5 familias, dependiendo lo que identifiquemos con los estudiantes, se ha incrementado el consumo de energía. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para profundizar en las causas de la problemática. Ese podría ser el segundo procedimiento y que guarda relación con el segundo objetivo secundario. Y así, ¿no?, vamos haciendo esa relación con nuestros estudiantes. A ver, nuestro tercer objetivo es que podamos analizar y explicar las consecuencias que genera, ¿no?, el uso inadecuado de la energía, ¿no?, el poco uso, el uso no racional de la energía. Y quizá el otro procedimiento sea, profesor, ¿y qué tal si aplicamos algunas entrevistas, algunas encuestas, ya, pero para familias focalizadas, donde el incremento del consumo de energía se ha presentado, y que nos permita precisar y explicar las consecuencias que generen esas familias que se incremente el uso de la energía eléctrica? Entonces, aquí podríamos trabajar otro procedimiento con los estudiantes. Por ejemplo, en el caso anterior, podría trabajar un proyecto de aprendizaje basado en el análisis de casos. Esta acción de acá, quizás lo podría trabajar junto con ese proyecto de aprendizaje basado en casos,
y termine con ese proyecto explicando las consecuencias. Entonces, podría trabajar otra unidad didáctica, otro proyecto que podría ser en el siguiente mes. Este de acá lo trabajo en mayo y esto de acá lo trabajamos en junio. ¿Qué les parece? Y eso lo vamos dialogando y negociando con los estudiantes. Entonces, cada uno de los objetivos que implica una serie de procedimientos, esos procedimientos son acciones pedagógicas donde los estudiantes pueden desarrollar distintos aprendizajes y que los puedo operativizar en mi aula ya a manera de unidad didácticas, como lo vamos ejemplificando aquí. Y quizás por ahí tenemos otro ejemplo. Profesor, si nuestro objetivo específico tiene que ver con producto del análisis de casos, identificar causas, consecuencias, cómo se usa la energía, poder diseñar y evaluar soluciones para ahorrar energía eléctrica y con eso bajar los costos y mejorar nuestra economía. Por lo tanto, si ese es el objetivo, profesor, lo que podemos hacer es indagar, ¿cierto? Indagar cómo en otras familias sí están logrando esto y cómo lo vienen haciendo. Y a partir de esa investigación, ¿no? Quizás hasta podemos eh, entrevistarnos con expertos de cómo mejorar el consumo de energía, optimizarlo, y a partir de eso diseñar soluciones pertinentes en nuestra comunidad. Entonces, ese tercer procedimiento está orientado a eso, indagar en soluciones, a partir de esa indagación, diseñar y evaluar alternativas de ahorro de energía que sean pertinentes en las familias. Y eso fácilmente yo lo podría trabajar en una tercera unidad didáctica, un tercer proyecto de aprendizaje. Y ahí la duración de los proyectos, amigos, no es de un mes, de una semana, sino que esto, la duración estará definida por los procesos de aprendizaje que desarrollan los estudiantes para dar respuesta a esas preguntas y lograr los objetivos de la investigación. Eso define los tiempos. Habrán procedimientos que se traducen en unidades didácticas que lo trabajan en 2 semanas, en una semana, en 3 semanas, en 5 semanas, pero siempre cuidando que de acuerdo a la edad de los estudiantes no decaiga el interés de ellos. Entonces, ahí hay otro factor que hay que considerar también. Vamos desarrollando o vamos formulando el proyecto, pero siempre no pensando, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no decaiga el interés de los estudiantes? Muy bien. Entonces, hasta ahí, con mis estudiantes, ya he ido identificando cuál sería la secuencia más apropiada de hacer nuestra investigación para dar respuesta a las preguntas y objetivos de la investigación. Y sabemos que ese procedimiento está asegurando en recoger información de la problemática, analizarla y darle solución. Entonces, ahí nuevamente reafirmamos esa tercera característica de los proyectos de investigación-acción, que frente a un problema los estudiantes actúan de acuerdo a su edad, el grado, el ciclo, ¿no? Actúan desde el rol donde están resolviendo el problema identificado. Entonces, ese es el enfoque de los proyectos de investigación-acción participativa y educativa. Entonces, con los estudiantes, ¿qué estoy haciendo hasta aquí, colegas? Juan José, María, ¿no? Zacarías, Manuel, ¿qué estoy haciendo, maestra Francis? ¿Qué estoy haciendo hasta ahí? Estoy preplanificando con los estudiantes y me he preguntado, ¿qué queremos investigar? Nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué vamos a investigar? Las preguntas de investigación, ¿no? ¿Qué y cómo podríamos hacer investigación? Y el para qué. Y entramos en términos de objetivo de investigación. Y específicamente, ¿cómo vamos a investigar para dar respuesta a esos objetivos? El procedimiento de investigación. Y hay una tercera pregunta que necesito trabajarla con los estudiantes si vamos preplanificando. Es decir, ¿con qué? ¿Con qué instrumentos vamos a recoger información, vamos a analizar información? Porque eso es clave en los proyectos de investigación, amigos. Entonces, los proyectos de investigación, ahí, un momentito. Me desconectó. Ya. Entonces, los proyectos de investigación
Una característica central es que al ser trabajado con los estudiantes, es lo que estamos promoviendo en ellos. Lo que estamos promoviendo es que los estudiantes aprendan a diseñar, ¿no? Es decir, elaborar instrumentos de recoge y análisis de información, aprendan a procesar información, la interpreten, la analicen y generen conocimiento. Entonces, ahí está una sexta característica de los proyectos de investigación, acción participativa, que permite que los estudiantes recojan, analicen y procesen información, lleguen a conclusiones y generen conocimiento. Un conocimiento contextualizado, un conocimiento relevante, porque es a partir de una problemática identificada con ellos. Y vean ustedes que los instrumentos que vayamos identificando con los estudiantes, es decir, con qué vamos a investigar, con qué recursos e instrumentos, es que esos instrumentos tienen que estar asociados al procedimiento de investigación. Como pueden ver ustedes ahí, una primera etapa o una primera acción del procedimiento es hacer visitas domiciliarias para recoger y analizar información y explicar cómo estamos usando la energía. Entonces, ¿cuál va a ser el instrumento? En este caso va a ser las entrevistas a las familias que vamos a aplicar en las visitas de campo o en las visitas familiares para conocer cómo están usando la energía eléctrica. Miren el siguiente procedimiento, la siguiente acción, ¿no? Si yo quiero identificar, analizar casos, el análisis de casos para identificar y explicar causas, quizá aquí el instrumento que me permita organizar y analizar la información recogida en el análisis de casos sea estos diagramas de causa y efecto, como la espina de Ishikawa, ¿no? Donde organizamos frente a una temática, una problemática, las causas y los efectos. Las causas en la parte inferior y los efectos en la parte superior. O el árbol de problemas, colegas. Lo podemos aplicar con los estudiantes. De causas, consecuencias y problemas. El árbol de problemas también nos podría servir. Entonces, ese es el instrumento que voy a utilizar para investigar con mis estudiantes y poder analizar, ¿no?, causas y efectos de un problema identificado. Entonces, en todo momento está desarrollando ese pensamiento crítico, que es reflexivo también. Miren la otra etapa, miren, o en esta misma etapa del procedimiento, aparte de utilizar organizadores de causa y efecto, ¿qué más voy a aplicar? Entrevista a expertos. Voy a revisar análisis de bibliografía. ¿Para qué? Porque revisando bibliografía, entrevistando a expertos, me va a permitir a nosotros profundizar y explicar causas y consecuencias del uso inadecuado de la energía. Entonces ya tengo ahí otro tipo de instrumentos, las entrevistas, el análisis de textos, el análisis bibliográfico, ¿no? Pero vean ustedes cómo es esta revisión, manejo de información, aparte que les va a permitir a los estudiantes profundizar en las causas y consecuencias, también les está sirviendo para manejar información y plantear alternativas de solución. Entonces, la idea, amigos, cuando con nuestros estudiantes identifiquemos los instrumentos que vamos a usar para recoger, analizar información, ellos sepan para qué los están utilizando. Y ahí la orientación para nosotros los docentes, cuando estemos negociando esta parte de los instrumentos con los estudiantes, es no llenarnos de instrumentos. Y no llenarnos de instrumentos y tengamos que después estar pidiendo el apoyo de un externo que venga y los elabore. No, porque esto hay que hacerlo con los estudiantes. Hay que diseñarlo con los estudiantes. Vean ustedes, en la tercera etapa del procedimiento, los estudiantes van a explicar las consecuencias. Entonces, para eso, van a utilizar entrevistas a expertos, también para profundizar en las consecuencias que tiene el uso inadecuado de energía. Si nos damos un poquito más a la última etapa del procedimiento, donde los estudiantes van a diseñar alternativas de solución, pero esas alternativas no van a ser diseñadas de la nada, colegas, sino producto de un proceso informado. Por eso es que cuando ellos revisen bibliografía, entrevisten a expertos, esas entrevistas les va a permitir a ellos manejar información para poder formular qué alternativas pueden ser las más pertinentes
para trabajarlas en las familias, en la comunidad. Pero para ese procedimiento, para indagar, diseñar y evaluar, no será suficiente revisar bibliografía, entrevistar a expertos, sino que los estudiantes van a tener que entrar a la acción. Es decir, esas alternativas que ellos propongan, vamos a tener que empezar a trabajarlas. Quizá cada estudiante dentro de sus familias, o quizá focalizamos un grupo de familias y ahí hacemos todo un cronograma. A ver, primera alternativa de solución. Por eso es que un proyecto de investigación de acción no parte de certezas, colegas, sino que las soluciones las vamos, ¿no? Explorando, las vamos construyendo en la medida que investigamos. Por ejemplo, aquí los estudiantes no han partido ya de una alternativa. Miren, nosotros vamos a proponer, ¿no? Es decir, desde el inicio los estudiantes no saben qué alternativas podríamos plantear. Tienen ideas, pero esas ideas hay que darles un fondo, hay que darles información. Ellos tendrán que buscar información y darle forma y fondo a esa alternativa de solución. Quizá muchos estudiantes digan, profesor, una alternativa de cómo mejorar y optimizar el uso de energía, ya que estamos en una comunidad costeña rural donde el sol, ¿no?, nos acompaña, una alternativa sea de cómo rediseñar la construcción, las paredes de nuestras casas, donde podamos aprovechar de la mejor manera la luz natural, de manera que en el día no sea necesario utilizar el foco. Eso es una alternativa. ¿Será pertinente? ¿Por qué estás planteando esa alternativa? ¿Será pertinente en el contexto en el que estamos? Quizá otro grupo de estudiantes diga, profesor, mire, hemos visto un proyecto o una experiencia, porque han investigado bibliografía, ¿no? Y mire, y en los techos, ¿no?, de teja o de calamina, han adaptado unas botellas, y esas botellas con agua, y al captar la luz solar, reflejan la luz en un espacio donde puede ser oscuro o no llega digamos, la luz solar fácilmente. Entonces evitamos en el día utilizar focos. Y nuevamente, esta alternativa, ¿dónde se ha aplicado? ¿Será pertinente en el contexto de las familias? ¿Hay luz que puedan captar las botellas llenas de agua? ¿No? Entonces, los estudiantes están aquí descubriendo, generando conocimiento, alternativa de solución, y tendrán que implementar, tendrán que prototipar, tendrán que validar, a ver si esa alternativa da soluciones o no, si es pertinente o no, si funciona o no. Entonces, profesor, el instrumento que podemos ir utilizando, y si los estudiantes todavía no están en esa capacidad, colegas, ustedes pueden ir modelando esta parte. Claro, vamos dialogando, los estudiantes van proponiendo, pero nosotros también por aquí podríamos ir sugiriendo, ir modelando también otras alternativas. Por ejemplo, el cuaderno de campo puede ser un buen instrumento para que los estudiantes, conforme van aplicando su alternativa de solución, va registrando información. Si es que da resultados o no, y en el cuaderno de campo van registrando lo que hicieron, los logros que van teniendo, las dificultades que van teniendo al aplicar esa solución, ¿no? Y si es que están logrando los resultados previstos con esa solución prevista. Entonces, el cuaderno de campo, profesor, podríamos ir utilizando. Y aquí podríamos ir previendo también con ellos cómo esas alternativas de solución van a ser aplicadas en las familias, de manera individual, de manera organizada, grupal, y el cuaderno de campo sea utilizado por el grupo de estudiantes. Entonces, cuaderno de campo aplicado por el grupo de investigadores, que son los estudiantes, para hacer seguimiento a la aplicación de la alternativa de solución. Entonces, todo eso podríamos ir dialogando, negociando con los estudiantes. Porque aquí que les faltaría, colegas, si quiero ir preplanificando con los estudiantes. Ya tengo qué problemática vamos a investigar. ¿Qué vamos a investigar a partir de esa problemática y qué queremos lograr con nuestra investigación? Los objetivos. Ya tenemos claro y negociado con los estudiantes cómo vamos a investigar el procedimiento. Ya tenemos claro con ellos qué instrumentos vamos a utilizar y qué vamos a diseñar con ellos, ¿no? Quizá la siguiente pregunta, y si queremos seguir desarrollando la idea, sería, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, este conjunto de acciones las podríamos ir ya cronogramando. Profesor, vamos a recoger información esto en marzo,
esto en abril y mayo, este procedimiento de acá en junio, y esto de acá lo vamos a trabajar agosto hasta octubre, porque esa alternativa de solución la vamos a implementar y la vamos a ir evaluando. Entonces, hay que hacer un cronograma de estas acciones, es decir, cuándo vamos a desarrollar cada una de esas acciones del procedimiento de investigación, ¿no? Y ya tenemos los instrumentos. Es decir, ya tenemos toda la información, colegas, y esta información ya la podríamos trasladar nosotros, los docentes, ya en una etapa de planificación, ya la podríamos trasladar ya en un formulario de proyecto de investigación-acción, que debería tener sus problemas, sus preguntas, sus objetivos, metodología, instrumentos y el cronograma de actividades, ¿cierto? Básicamente eso. Y para concluir con este ejemplo, y si ustedes han ido mirando, ¿no? Y se han ido interrogando, profesor, claro, ¿no? Pero ojo, esta preplanificación, lo que se necesita es saber dialogar con los estudiantes, saber plantear preguntas a los estudiantes y darle la posibilidad que ellos también desarrollen esa capacidad de plantearse preguntas, ¿no? Y de ese pensamiento sistémico, que vayan desarrollando objetivos, procedimientos, instrumentos. Vean todas esas acciones que desarrollamos con los estudiantes. ¿Qué es lo que estamos movilizando? Miren, desde que preplanificamos un proyecto, miren qué competencias, es decir, las oportunidades que estamos brindando para que los estudiantes desarrollen estas competencias. Porque cuando ellos indagan mediante métodos científicos, tienen que tener la capacidad de preguntarse, capacidad de identificar cómo van a investigar, con qué investigar, la convivencia y la participación democrática, porque frente a un problema público que afecta a la familia, los estudiantes deliberan y se involucran en su solución para el bien común. Hacer esto con los estudiantes, estamos poniendo en acción también esa serie de capacidades y esa competencia, convivir y participar democráticamente para el bien común. Es decir, los estudiantes investigando para el bien de las familias. En este caso, para mejorar la economía de las familias. ¿Y qué están haciendo los estudiantes con nuestro acompañamiento? Están gestionando de manera autónoma los aprendizajes. ¿Por qué? Porque frente a un problema, ellos se han planteado las preguntas y objetivos, ellos están identificando cómo lo van a hacer, con qué lo van a hacer, cuándo lo van a hacer. Y son capacidades que integran esta competencia, gestiona de manera autónoma los aprendizajes. Ustedes miran el currículo, ¿no? Son esas capacidades que integran esa competencia del currículo. Y ahí tenemos otra característica central de los proyectos de investigación-acción, que desde su diseño, implementación y evaluación, favorece que los estudiantes indaguen, convivan y gestionen su autonomía en los aprendizajes. Es importante, colega, la autonomía. Y en todo momento, como ustedes ya han visto, ya lo habíamos mencionado, ponen en acción ese pensamiento crítico y creativo. Características centrales, amigos, que hemos ido precisando en la medida que hemos ido desarrollando un ejemplo de cómo podríamos preplanificar un proyecto de investigación-acción con los estudiantes. Y esto que ustedes están viendo en la presentación, ya fácilmente nosotros los docentes en equipo, lo podríamos llevar ya a un formulario, a un plan de investigación-acción, ¿no? Desde el problema, la pregunta, objetivo, procedimiento, instrumento, cronograma, si es posible hasta su presupuesto. Pero eso ya lo podemos hacer nosotros los docentes previa esa negociación, ese diálogo, esa deliberación que hemos tenido con los estudiantes. Aquí más adelante también en esta presentación que luego lo voy a ir pasando, hay otro ejemplo de cómo preplanificar con los estudiantes un proyecto de investigación-acción. En el caso anterior era cómo partimos de una situación problemática del contexto. Y aquí en este ejemplo están, podemos hacer investigación-acción netamente de temas relacionados con los aprendizajes de los estudiantes. Claro que sí. Por ejemplo, en este caso, estamos diseñando y preplanificando con los estudiantes un proyecto de investigación que esté orientado a cómo hacemos que nuestros estudiantes o cómo hacemos nosotros los estudiantes para perder el miedo y aprender en mejores condiciones y desarrollar nuestras competencias matemáticas. ¿Por qué? Porque el problema identificado por los estudiantes tenía que ver con eso. No están logrando el aprendizaje referido a las competencias matemáticas debido a que muchos de ellos tienen miedo, no tienen interés por hacer matemática. Y ese problema, yo sé que quizá ustedes también lo identificaron en sus aulas. Y esa problemática la podemos investigar con los estudiantes desde un proyecto
de investigación a acción participativa. Y podemos seguir el mismo procedimiento anterior, sino que en el ejemplo anterior, la problemática partía netamente de una situación del contexto, referida con el consumo de energía. Acá desarrollamos el mismo procedimiento, las mismas competencias, pero de una situación problemática referida a los aprendizajes de matemáticas en los estudiantes. Entonces ahí, ¿qué podríamos decir, colegas? Que los proyectos de investigación-acción pueden partir de problemática del contexto identificado con los estudiantes o también pueden partir de problemáticas netamente de aprendizajes identificadas también con los estudiantes. Distintas fuentes, pero el procedimiento es de los estudiantes. Y para cerrar este primer bloque, un poquito para sistematizar las ideas, ¿no? A partir del ejemplo anterior, donde hemos preplanificado con los estudiantes y después ya podemos planificar los docentes, es que para diseñar con los estudiantes un proyecto de investigación-acción, miren, este proceso de reflexionar es muy importante, tanto para el proyecto de investigación como para los proyectos de innovación educativa. Porque en ese proceso de reflexión, lo que hemos hecho con los estudiantes es identificar qué problemáticas hay dentro y fuera de la escuela, que es de interés de ellos, sobre el que quieren investigar, ¿no? Y sobre esa problemática, ¿no? ¿Qué sabemos de esa problemática? Hacer una exploración con ellos. Es decir, identificamos, hacemos una exploración de la problemática de la que queremos investigar, pero con los estudiantes a partir de la reflexión, es decir, el diálogo, la pregunta, siempre en todo momento la pregunta y la repregunta con los estudiantes. Porque a partir de ese proceso reflexivo ya podríamos ir preplanificando y planificando los aspectos básicos de un proyecto de investigación. Las preguntas, los objetivos, la metodología, los instrumentos, el cronograma y, si posible, hasta el presupuesto, colegas. Entonces, planificar el proyecto de investigación-acción surge de un proceso reflexivo con los estudiantes, de haber identificado y analizado con ellos un problema que es de su interés sobre el que ellos quisieran investigar, ¿no? Entonces, si hacemos de esa manera ese procedimiento, estaríamos asegurando la intencionalidad del proyecto de investigación, la pertinencia del proyecto de investigación, porque responde a los intereses de los estudiantes, y hacerlo, como lo hemos desarrollado en el ejemplo anterior, está asegurando consistencia técnica del diseño y la implementación del proyecto. Porque al preplanificarlo con los estudiantes y luego ya los docentes ya lo planificamos, utilizamos algún formulario, ahí estamos asegurando con los estudiantes la consistencia de que el problema, las preguntas, los objetivos, la metodología, instrumentos van de relación el uno del otro. Muy bien. Y luego, ya ese plan con su cronograma de actividades empezamos a desarrollarlo en forma de unidades didácticas. Y ahí los proyectos de aprendizaje son muy buenos, amigos, para desarrollar este conjunto de acciones que hemos pre y planificado ya nosotros, los docentes. Entonces, actuar significa poner en acción ese plan. Pero conforme vamos poniendo en acción el plan, vamos reflexionando. Desarrollamos las acciones de investigación y vamos reflexionando. Porque quizá algunas acciones hay que volver a replantearlas, algún procedimiento, algún instrumento, ¿no? Y volver a actuar. Es decir, ese plan siempre será dinámico y flexible, pero sin perder de vista las preguntas y los objetivos de investigación. Es más, hasta en investigación estas preguntas y sus objetivos pueden ser precisados, mejorados, etcétera. Pero lo que no nos quita de nuestra cabeza, como docentes y estudiantes, es que tenemos un problema identificado y que le vamos a dar respuesta. Le vamos a dar solución en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Eso es lo que no nos debe sacar del camino, pues. Que las preguntas, desde cuando vamos actuando e implementando el plan, nos vamos replanteando objetivos, mejorando procedimientos, mejorando instrumentos. Luego de que hemos preplanificado y planificado, pueden haber esos ajustes y mejoras, pero lo que no nos quita es el norte, la intencionalidad del proyecto de investigación, es mejorar las economías familiares desde el uso responsable y sostenible de la energía eléctrica. Eso es lo que no debe movernos a partir del ejemplo desarrollado. Entonces vamos desarrollando el plan, actuando, vamos reflexionando, vamos mejorando ese proceso de investigación si es necesario y nuevamente a la acción, ¿no? Investigar, actuar, investigar,
actuar. Reflexionar, actuar. Eso nos acompaña desde el diseño hasta la implementación y evaluación de proyectos de investigación, acción. Ahora sí, dejo de compartir, colegas, consultas, preguntas sobre este tema y si no, pasamos al segundo bloque. ¿Algún comentario, alguna pregunta, amigos? Pueden activar su micro. A ver, colegas, los invito, los animo. ¿Qué consultas, preguntas, algún comentario? Como le decía de un inicio, trabajar por proyecto de investigación acción es mantenernos en ese enfoque del trabajo por proyectos. Y ahí es clave el protagonismo de los estudiantes. Es clave recoger los intereses de los estudiantes que quisieran desarrollar en ese proyecto, ¿cierto? Y es clave ahí que los estudiantes son los que definen, son ellos los que identifican el procedimiento que van a seguir para desarrollar el proyecto, en este caso el proyecto de investigación. Muy bien, colegas, ¿qué comentario o pregunta tendrían hasta el momento? Muy bien, si no hay algún comentario o una pregunta sobre esta parte, el bloque 2 ya es el bloque de ustedes, ¿no? Es decir, de todo esto que hemos ido conversando, eh, ¿qué idea les ha ido surgiendo quizás y que podrían trabajar con sus estudiantes? Entonces, quizás alguien de ustedes ya de los días anteriores eh, ha ido pensando quizás trabajar algún proyecto o hacer una investigación, acción con los estudiantes y ya han estado pensando en eso y lo tienen pensado hacer el siguiente año. Quizás algunos ya se han adelantado y ya están empezando a preplanificar con los estudiantes de forma que viene marzo y ya cuestión de reorganizar con ellos y empezar la investigación, ¿no? Entonces, abrimos el segundo bloque. Ahí Patricia, Ángela, Verónica, Zacarías, Ana, María, Juan José, Liliana, Sheila, Luis Armaqué. Con gusto. ¿O qué ideas de proyecto de investigación les surge a este momento y que les gustaría trabajar con sus estudiantes, ¿no? En el siguiente año o quizás, sí, ya, bueno, el año lo estamos cerrando, quizás estén pensando y digan, nos gustaría trabajarlo el siguiente año. Entonces, tenemos aquí este espacio para intercambiar nuestras ideas e irlas retroalimentando. Entonces, pueden activar su micro, pueden levantar su mano y pueden ir planteando ideas de proyecto, de investigación que quisieran trabajar con los estudiantes. Y en ese sentido, poder también compartir mi sugerencia, ¿no? Mi contribución a esa idea que tuvieran ustedes y vaya cogiendo ya, digamos, forma mirando el siguiente año. Entonces pueden activar su micro y intercambiemos ideas de proyectos que ustedes estarían pensando trabajar con los estudiantes. Muy bien, amigos. Entonces, este segundo bloque es para eso y con gusto de escuchar sus ideas y poder dar algún alcance, alguna contribución al respecto. Entonces, Luis, Sheila, Liliana, María, Verónica, Ángela, adelante, amigos, este bloque de ustedes, nos gustaría escucharlos. Muy bien, Manuel había salido. Ah, se me había caído. Ya, muy bien. Ideas, colegas. Conforme han ido identificando cómo preplanificar estos proyectos y cómo planificarlos, este tipo de proyectos con los estudiantes, ¿alguna idea de proyecto de investigación que quisieran desarrollar con sus estudiantes y que quieran compartirlo en este espacio? Yo con gusto de poder aportar, ¿no? Y esto pueda agarrar mejor consistencia, ¿no? Y ustedes se sientan con mayor seguridad para poder ya empezar a preplanificarlo con los estudiantes y aplicarlo el siguiente año, ¿no? Y en ese sentido, ese esfuerzo que hagan, tener mejores condiciones y llevarlos al concurso del FONDEP. Entonces, con gusto, ideas, amigos. Sí, Manuel, más bien en un momentito vamos a ir colocando nuevamente el link de la asistencia, el registro de asistencia. Muy bien, amigos, adelante. ¿Qué ideas
Se nos vienen ahorita, ¿no? Profesor, mire, estoy pensando, me gustaría trabajar esto, esta investigación con los estudiantes, y más o menos estoy pensando en esto y esto, y a partir de eso poder ir retroalimentando, ir fortaleciendo esa idea que ustedes tuvieran hasta este momento. Muy bien, ya está el link de asistencia de Todo Educa ahí en el chat de la sala. Registren su asistencia y con gusto de recibir sus propuestas, ideas de proyectos que quisieran desarrollar el siguiente año y que quisieran compartirlo aquí en este momento y poder darles algunos alcances, alguna retroalimentación para que ustedes con mayor seguridad lo puedan trabajar con sus estudiantes. Está abierto el espacio, pueden activar sus micros. Adelante, amigos. Mm, bueno, si no tuvieran alguna idea, alguna propuesta quizás que por ahí estén pensándola hasta este momento, lo que sí, nuevamente, lo que les podría decir, amigos, en el concurso nacional de proyecto de innovación del FONDEP, voy a abrir un momentito la pantalla, voy a compartir. Un momento, vamos a compartir. Miren, como les decía, vamos a Google y ahí escribimos la plataforma del concurso del FONDEP que se llama Red. Póngale Red FONDEP solamente. Entramos a la plataforma del concurso, ¿no? Y en la pestaña superior dice CNPIE 2025, que Concurso Nacional de Proyecto de Innovación Educativa 2025. Vamos ahí. Y como ustedes pueden ver, eh, se está convocando la postulación de proyecto de innovación educativa o de investigación acción participativa, como es en los ejemplos que hemos ido dando en esta sesión. Descarguen las bases, amigos, miren los criterios. En el caso de la categoría 3, los criterios con los que van a ser evaluados estos proyectos, el criterio de intencionalidad, es decir, que haya una problemática con preguntas y objetivos claramente identificados con los estudiantes, como lo hemos visto en el ejemplo. El otro criterio de consistencia, es decir, que las preguntas, los objetivos, la metodología y los instrumentos guarden relación, tengan consistencia. El otro criterio es la pertinencia, es decir, que lo que ustedes están planteando, investigar con los estudiantes, responda a los intereses de los estudiantes. Y lógicamente, si yo delibero con ellos, dialogo con ellos, cuál sería el problema investigar con las preguntas de los objetivos, ya estoy partiendo de los intereses y propuesta de ellos, está siendo pertinente la propuesta. Y el otro criterio es la participación. Que en todo momento sean los estudiantes los que investigan, los docentes que acompañan y las familias también contribuyendo en el proceso de investigación. Entonces, ahí están las bases. Con esos criterios van a ser evaluados los proyectos de investigación-acción en la categoría 3, que a diferencia de la categoría 1 y 2, no se evalúan metodologías innovadoras, sino el proceso de investigación que se haga con los estudiantes. En el cronograma también, no olviden, desde el 15 de noviembre hasta el 31 de marzo, ustedes pueden postular su proyecto. No esperen a última hora, yo diría que desde ahorita, por ejemplo, si quieren postular categoría 3, si tienen alguna idea ya y que ustedes consideren que es de interés de los estudiantes, ya vayan empezando la postulación, ¿no? De forma que en marzo solamente será para recopilar información que me falte o en enero y febrero, de forma que el 31 de marzo no estemos corriendo con el registro del proyecto. Entonces, miren, aquí estamos, la categoría 3. Proyecto de investigación, acción participativa. Dice, estos proyectos surgen de una reflexión, ¿no? Participativa es un problema relevante. Entonces, ¿quién identificó, describió, analizó la problemática? No son los docentes, sino los estudiantes acompañados por sus docentes. Y si en este proceso, colegas, involucramos también a las familias, imagínense analizar, deliberar sobre una problemática con estudiantes y familias sería mucho más importante. En el ejemplo lo hemos hecho docentes y estudiantes, pero eso, con el ejemplo lo hemos visto, se apresta mucho también para ir analizando con las familias, ¿no? Esa problemática. También podemos hacerlo con la participación de las familias.
Otra característica, dice que la formulación de estos proyectos, es decir, cuando ya, en el ejemplo que hemos visto, esa preplanificación la llevamos a una planificación ya de manera más consistente, donde los docentes ya pueden utilizar algún formulario o algún formato para traducir, ¿no? Y para plasmar esa preplanificación con los estudiantes ya entre docentes, dice que esa formulación debe ser intencionada, como le decía. Tiene que verse con claridad el problema sobre el que van a investigar y van a actuar los estudiantes. Tiene que verse con claridad las preguntas y los objetivos de investigación que vamos a desarrollar con los estudiantes. La intencionalidad. ¿Qué más? Consistencia. Preguntas de investigación guarda relación las unas con las otras. Preguntas secundarias permiten dar respuesta a la pregunta central. Y las preguntas guardan relación con los objetivos de investigación. ¿No? Tiene que ver esa relación horizontal también. Y tiene que ser participativo. Es decir, que en el problema identificado, quienes se involucran en la solución son los estudiantes, las familias, los docentes y otros actores. En el caso anterior, se ve claramente quienes van a participar dándole solución a la problemática, en primer lugar, los estudiantes, los docentes acompañándolos y las familias participando en la implementación de esa alternativa de solución. Y todo este proyecto formulado debe estar orientado a los aprendizajes, mejorar aprendizajes, colegas. Entonces, los proyectos de investigación-acción, básicamente lo que desarrollan son la indagación científica, la convivencia y la participación democrática para el bien común, y básicamente esa otra competencia, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje autónomo. Y luego, ya de acuerdo a las temáticas de los proyectos, los estudiantes podrían ir desarrollando otras competencias, pero básicamente esas tres acompañan todo el proceso de investigación. ¿Qué más? Dice que en estos proyectos de la categoría 3, los objetivos, ¿no? Que se plantean deben contribuir a la mejora educativa, es decir, que los estudiantes desarrollen competencias. Entonces, cuando los estudiantes se plantean como objetivo, ¿no? Indagar causas, consecuencias, indagar y plantear alternativas de solución, están desarrollando competencias, colegas. Entonces, para dar respuesta a esas preguntas de investigación, lo que estamos favoreciendo es que estamos generando oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes pongan en acción distintas competencias. Eso es lo que también vamos a ir mirando al momento de que se postulan este tipo de proyectos. Entonces ya lo hemos dicho, consistencia entre el problema, la pregunta, los objetivos, la metodología y las actividades. Porque cuando ustedes postulen el proyecto, ese procedimiento metodológico hay que traducirlo ya a un cronograma. Es decir, esta acción en qué mes, esta segunda acción del procedimiento en qué mes, esta tercera acción del procedimiento en qué mes. Entonces, cuando ustedes postulen el proyecto, le van a pedir esas acciones organizadas de manera mensual, ¿no? Mirando todo el año 2025, desde marzo hasta noviembre. ¿Qué más? Favorece el involucramiento de diversos actores. Entonces, como el ejemplo que poníamos, ¿qué actores? Estudiantes, docentes, familias, habrán expertos, ¿no? En uso razonable de energías, quizá hay alguna institución, alguna ONG o alguna empresa, alguna institución como ENOSA, que también se involucraría en el proceso de investigación, ¿no? Los estudiantes tendrían que trabajar, la escuela tendría que trabajar de manera articulada con otras instituciones para que los estudiantes hagan la investigación. Es decir, estudiantes acompañados por estas instituciones desarrollando el proceso de investigación. ¿Y qué tiene que asegurar? Que ya también lo habíamos dicho, que los estudiantes construyan conocimientos. Entonces, ¿qué mejor manera que los proyectos, trabajar con proyectos de investigación para que los estudiantes, a partir de preguntas formuladas por ellos, generen conocimiento, construyan su conocimiento, dando respuesta a problemas identificados? Y esta última característica, muy parecida a la previa,
En la medida que es participativo, es necesario que la escuela, la gestión escolar, el equipo directivo, prevea en la implementación la generación de alianzas. Imagínense si desarrollamos un proyecto orientado al uso razonable de energía eléctrica, tenemos que hacer alianzas estratégicas con instituciones que ven el cuidado del medio ambiente, con instituciones que ven el uso adecuado de la energía, ¿no? Y ahí las que hayan en la comunidad y sea de alcance y sean factibles de involucrarlas en la investigación. Entonces, esas son las características de los proyectos de investigación, acción participativa de la categoría 3. Y quizá aquí le podríamos agregar esa característica, colegas, que la habíamos mencionado conforme describíamos y explicábamos el ejemplo. Una característica de los proyectos de la categoría 3 es que frente a un problema identificado con los estudiantes, son ellos y la familia los que se orientan a darle una solución desde el rol y alcance que tienen. Entonces, si no, no es investigación, acción participativa, acción. Entonces, podría ser investigación, sí, pero se quedan recogiendo, analizando, comprendiendo la problemática solamente, pero no están actuando para resolver. Ese es el valor agregado que tienen los proyectos de la categoría 3, para que sean investigación, acción participativa. Los actores que sienten que la problemática los afecta significativamente, son ellos los que plantean e implementan alternativas de solución para resolver el problema que los está afectando. Muy bien. Si quisieran por ahí ahondar mucho más sobre este tipo de proyectos, enfoques, ahí podemos ir mirando, ¿no? Las metodologías inductivas, estudios, investigaciones del trabajo por proyectos. Podríamos ir mirando ese enfoque que le da Freire a la educación y sustenta mucho este tipo de trabajo de proyecto de investigación, ¿no? De esa pedagogía del oprimido, donde es los actores actuando para transformar su contexto y el contexto los transforma a ellos, etcétera. Entonces, o también desde la mirada socioformativa de Tobón, si ustedes quisieran profundizar mucho más dónde se sustentan estos proyectos de investigación, acción participativa de la categoría 3, podríamos ir revisando y profundizando en eso que les acabo de decir. Muy bien, amigos, dejo de compartir y para ir cerrando, yo los invitaría a ver, si ustedes diseñan proyectos y quisieran postular a concursos del FONDE, a ver, en la categoría 1, el proyecto de innovación, donde ustedes ya vienen desarrollando metodología innovadora, debería tener mínimo 2 años. Profesor, no tenemos un proyecto con esa característica. Entonces no podrían postular a categoría 1, porque es bien exigente esa categoría 1, porque la metodología innovadora debería ya estar institucionalizada, mínimo 2 años, y ya demostrar evidencias concretas de mejora de aprendizaje. Profesor, quizá todavía no. Ya, muy bien. Categoría 2, sigue siendo proyectos innovadores, pero proyectos que recién empiezan, quizá no como proyectos, en forma de actividades, si lleva este año, esta última parte del año. Ya, muy bien. Entonces, si tienes alguna metodología innovadora, colegas, que vienen desarrollando para desarrollar distintas competencias de currículo, ¿no? Pero quizá no como proyecto innovador, sino como actividades, y por ahí tienen algunas evidencias de que sí permite aprendizajes, entonces podrían postular la categoría 2, pero sigue siendo proyectos innovadores. Es decir, el centro está en que ustedes ya vengan desarrollando y postulen una metodología innovadora. Profesor, ¿sabe que no tenemos ni siquiera nivel de actividades? Una experiencia innovadora, no tenemos nada de eso. Entonces ahí está la categoría 3. Y yo diría que, por lo que hemos conversado de la primera sesión, la segunda, creo que muchos de los que estamos aquí en sala nos gustaría, nos encantaría verlos postulando en esta categoría 3. Es decir, empiezan a idear, diseñar con sus estudiantes proyectos basados en metodologías inductivas, donde la pregunta, la reflexión son la base para los aprendizajes. Es decir, propuestas basadas en el enfoque de trabajo por proyectos, que parte del protagonismo de los estudiantes y se planifica con ellos, y también un producto concreto, ¿no? Entonces, si tienen alguna idea de, frente a un problema, investigar con los estudiantes para contribuir a su solución, nos gustaría grandemente recibir sus propuestas en esta categoría 3
¿Por qué? Porque podrían empezar desde cero, profesor, no tengo nada. Entonces, podrías empezar a idear, preplanificar y planificar con los estudiantes y postular un plan de investigación. Porque en otras palabras, es un plan de investigación. Problemática, objetivos, preguntas, metodología, cronograma, presupuesto. Es un plan de investigación. Entonces, profesor, y esto lo voy a hacer, y estamos pensando hacerlo desde marzo del siguiente año o desde abril del siguiente año. Entonces, es un plan preplanificado con los estudiantes y luego planificado por ustedes, y no necesitan haberlo empezado este año. Entonces, la categoría 3 los está esperando, ¿no? Con brazos abiertos, colegas, para recibir sus propuestas de proyecto de investigación, acción que van a desarrollar con los estudiantes. Y para eso está la categoría 3. Entonces, nuevamente, esa tareita que dejamos desde la sesión 1 sigue vigente, colegas. Entren a la plataforma, descarguen las bases, miren los criterios de evaluación, miren los formularios que se utilizan para la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 3, porque justamente la siguiente sesión, lo que vamos a ver en la sesión 4 es cómo es que formulo mi proyecto de investigación utilizando el formulario del concurso del FONDEP, ¿no? También es una ayuda para ir sistematizando este proyecto de investigación-acción pre-planificados con los estudiantes. Muy bien, amigos, ahí llegamos con la sesión 4. Me hubiese gustado recoger sus propuestas, sus ideas y retroalimentarlas, pero esto sigue vigente hasta la sesión siguiente. Traigan sus ideas, sus propuestas y poder irlas compartiendo e irlas retroalimentando conforme vamos dando pautas de cómo formularla para el concurso del FONDEP, porque esa es la sesión siguiente, colegas. Entonces, que tengan una bonita noche, esperando hayan aprovechado este fin de semana largo. Yo sé que hay otras preocupaciones también, pero esperamos hayan podido aprovechar, descansar y seguir repensando, ¿no? Cómo podemos seguir desde nuestra labor docente favoreciendo los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Un abrazo, colegas, y que tengan una bonita noche cada uno de ustedes. Linda noche, profesor.